El método contable. El método contable es un sistema que se utiliza para registrar, clasificar, resumir y analizar las transacciones financieras de una empresa. El objetivo principal del método contable es proporcionar información financiera útil a los usuarios, como los inversores, acreedores y administradores, para que puedan tomar decisiones informadas. El método contable se basa en una serie de principios y normas contables que se aplican a todas las transacciones financieras. Estos principios incluyen: principio de devengo. Las transacciones se registran cuando se producen, independientemente de cuando se reciban o paguen los fondos. Principio de realización. Las ganancias se reconocen cuando se realizan, es decir, cuando se intercambian bienes o servicios por efectivo o equivalentes de efectivo. Principio de coincidencia. Los gastos se reconocen en el mismo periodo en que se generan los ingresos relacionados. Principio de entidad. La empresa se considera una entidad separada de sus propietarios. Principio de continuidad. Se asume que la empresa continuará operando en el futuro. El método contable utiliza un sistema de doble entrada para registrar las transacciones financieras. Esto significa que cada transacción se registra en dos cuentas, una con un débito y otra con un crédito. El sistema de doble entrada asegura que el equilibrio contable se mantenga siempre. El método contable se utiliza para preparar los estados financieros de una empresa, que incluyen: balance general, muestra los activos, pasivos y patrimonio neto de una empresa en un momento determinado. Estado de resultados, muestra los ingresos, gastos y ganancias o pérdidas de una empresa durante un periodo determinado. Estado de flujo de efectivo. Muestra las entradas y salidas de efectivo de una empresa durante un periodo determinado. Estado de cambios en el patrimonio neto. Muestra los cambios en el patrimonio neto de una empresa durante un periodo determinado. El método contable es esencial para el éxito de cualquier empresa. Proporciona información financiera vital para los usuarios, lo que les permite tomar decisiones informadas sobre la salud financiera de la empresa. ¿Qué son las normas contables? Las normas contables son un conjunto de reglas, principios y directrices que establecen cómo se debe registrar, clasificar, resumir y reportar la información financiera de una empresa. Estas normas aseguran que la información financiera sea consistente. Se utiliza el mismo método para registrar y reportar información financiera similar, tanto dentro de una empresa como entre diferentes empresas. Transparente. La información financiera es clara y fácil de entender para los usuarios. Comparable. Los usuarios pueden comparar fácilmente la información financiera de diferentes empresas en el mismo sector. Relevante. La información financiera es útil para los usuarios en la toma de decisiones. Las normas contables se desarrollan y mantienen por organizaciones profesionales de contabilidad, como International Accounting Standards Board. IASB es el organismo que establece las normas internacionales de información financiera. NIF, Financial Accounting Standards Board. FASB es el organismo que establece las normas de contabilidad generalmente aceptadas. GAAP, en los Estados Unidos. Las normas contables cubren una amplia gama de temas, incluyendo reconocimiento de ingresos, cómo y cuándo se deben reconocer los ingresos, reconocimiento de gastos, cómo y cuándo se deben reconocer los gastos, activos, cómo se deben clasificar y valorar los activos, pasivos, cómo se deben clasificar y valorar los pasivos, patrimonio neto, cómo se debe calcular y reportar el patrimonio neto, presentación de los estados financieros, cómo se deben presentar los estados financieros. Las normas contables son esenciales para el funcionamiento de los mercados financieros. Permiten que los inversores, acreedores y otros usuarios de la información financiera confíen en la exactitud y la confiabilidad de la información financiera que se publica. Espero que esta información te sea útil. Avísame si tienes alguna otra pregunta. ¿Quién define estas normas? Las normas contables son definidas por diferentes organismos, dependiendo del país o región en la que se aplique. Los dos principales organismos que establecen las normas contables a nivel mundial son International Accounting Standards Board, IASB. Este organismo es responsable de las normas internacionales de información financiera. NIF. Las NIF son utilizadas por empresas en más de 140 países, incluyendo la Unión Europea y muchos países en desarrollo. Financial Accounting Standards Board, FASB. Este organismo es responsable de las normas de contabilidad generalmente aceptadas, GAAP, en los Estados Unidos. Las GAAP son las normas contables que se utilizan en las empresas estadounidenses. Existen otras organizaciones que también influyen en la definición de las normas contables. Organizaciones profesionales de contabilidad, como el Instituto Americano de Contadores Públicos, AICPA, en los Estados Unidos, o el Instituto de Contadores Certificados de Canadá, SICA, entre muchos otros.
Estas organizaciones establecen estándares éticos y de práctica profesional para los contadores. Organismos reguladores, como la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, en los Estados Unidos, que regula la información financiera que se presenta a los inversores. Organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial, que trabajan para armonizar las normas contables a nivel global. Es importante destacar que las normas contables son un proceso en constante evolución. Los organismos que las definen las revisan y actualizan periódicamente para reflejar los cambios en la economía global y las prácticas contables. ¿Cómo se implementan estas normas? La implementación de las normas contables, como las NIF o las GAAP, se lleva a cabo a través de un proceso complejo que involucra a varios actores. Establecimiento de las normas. Los organismos como el IASB o el FAST son responsables de desarrollar, emitir y actualizar las normas contables. Adopción por los países. Cada país decide si adoptará las NIF o las GAAP, o si desarrollará sus propias normas contables. Implementación en las empresas. Las empresas que operan en un país que ha adoptado ciertas normas contables deben aplicarlas en sus registros financieros. Preparación de estados financieros y reportes. Supervisión y cumplimiento. Los organismos reguladores como la SEC en los Estados Unidos o las autoridades de mercados de valores en otros países supervisan el cumplimiento de las normas contables por parte de las empresas. Auditoría. Los auditores independientes verifican que los estados financieros de las empresas se preparen de acuerdo con las normas contables aplicables. La implementación efectiva de las normas contables se basa en conocimiento y capacitación. Los contadores y los profesionales financieros deben estar capacitados en las normas contables que se aplican en su jurisdicción. Comunicación y transparencia. Las empresas deben comunicar claramente cómo aplican las normas contables en sus estados financieros. Estándares éticos. Los contadores deben actuar con ética y profesionalismo al aplicar las normas contables. La implementación de las normas contables es un proceso continuo. Las empresas deben mantenerse actualizadas con los cambios en las normas y las interpretaciones de las mismas. Es importante recordar que las normas contables son un marco para la presentación de información financiera. No son un conjunto de reglas rígidas, sino que deben aplicarse con juicio profesional y considerando las circunstancias específicas de cada empresa. ¿Qué pasa si una empresa no cumple con las normas? Si una empresa no cumple con las normas contables, puede enfrentar una serie de consecuencias negativas, que van desde multas hasta la pérdida de confianza de los inversores. Aquí te explico algunas de las consecuencias más comunes. Multas y sanciones. Los organismos reguladores pueden imponer multas o sanciones a las empresas que no cumplen con las normas contables. La gravedad de la multa dependerá de la naturaleza de la infracción y de la intención de la empresa. Problemas legales. Las empresas que no cumplen con las normas contables pueden ser objeto de demandas por parte de los inversores, acreedores o otros interesados. Pérdida de confianza de los inversores. Los inversores pueden perder la confianza en una empresa que no cumple con las normas contables, lo que puede llevar a una reducción en el valor de las acciones y a dificultades para obtener financiamiento. Daño a la reputación. Una empresa que no cumple con las normas contables puede sufrir un daño a su reputación, lo que puede perjudicar sus relaciones con los clientes, proveedores y empleados. Dificultades para operar. Las empresas que no cumplen con las normas contables pueden tener dificultades para operar, ya que las instituciones financieras pueden negarse a prestarles dinero o los proveedores pueden negarse a trabajar con ellas. Es importante recordar que el cumplimiento de las normas contables es esencial para la salud financiera de cualquier empresa. Las empresas deben invertir en sistemas y controles internos que aseguren el cumplimiento de las normas contables, y deben capacitar a su personal en los principios y las prácticas contables. Además, las empresas deben estar preparadas para enfrentar las consecuencias de no cumplir con las normas contables. ¿Qué ejemplos de multas existen? Aquí te dejo algunos ejemplos de multas impuestas a empresas por incumplimiento de normas contables. Estados Unidos. Enron, en 2001, la empresa energética Enron fue acusada de fraude contable y se vio obligada a declararse en bancarrota. La SEC impuso multas a varios ejecutivos de Enron por sus acciones. WorldCom, en 2002, la empresa de telecomunicaciones WorldCom fue acusada de inflar sus ganancias en miles de millones de dólares. La SEC impuso multas a la empresa y a varios ejecutivos. Satyam Computer Services. En 2009, la empresa de tecnología india Satyam Computer Services fue acusada de fraude contable. La SEC impuso una multa de 125 millones de pesos a la empresa. Europa. Deutsche Bank. En 2017, el Deutsche Bank fue multado con 725 millones de pesos por parte de la SEC por manipular las tasas de interés LIBOR. Royal Bank of Scotland. En 2013,
El Royal Bank of Scotland fue multado con 612 millones de pesos por parte de la SEC por manipular las tasas de interés LIBOR. Otros. Petrobras. En 2016, la empresa petrolera brasileña Petrobras fue acusada de corrupción y fraude contable. La SEC impuso una multa de 850 millones de pesos a la empresa. Siemens. En 2008, la empresa alemana Siemens fue acusada de sobornos y fraude contable. La SEC impuso una multa de 800 millones de pesos a la empresa. Estas son solo algunos ejemplos de las multas que se han impuesto a empresas por incumplimiento de normas contables. Las multas pueden variar mucho en su tamaño, dependiendo de la gravedad de la infracción y de las circunstancias del caso. Es importante recordar que las normas contables existen para proteger a los inversores y a la economía en general. Las empresas que no cumplen con estas normas pueden enfrentar graves consecuencias. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.